¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando mueres? Bueno, yo tengo una pequeña idea sobre eso. La gente muere a todas las edades y de todo tipo de causas. A veces es por heridas y otras veces es por enfermedades. Pero a veces, hombres y mujeres ancianos simplemente mueren al dormir. En algunas ocasiones, las personas ancianas solo mueren sin advertencia al dormir. Ellos estaban perfectos de salud, solo estaban viejos. Realmente no hay explicación de por qué mueren, solo mueren. Hubo una pequeña prueba hecha en los años 50 para ver si se podía explicar esto. Tomaron 10 sujetos de prueba que tuvieran al menos 80 años de edad y les preguntaron si ellos se quedarían ahí, en esas instalaciones, hasta que murieran. Estas personas eran particularmente mayores, así que podría decirse que no les quedaba mucho. A medida que cada uno iba muriendo, algo peculiar pasaba. Justo antes de que su corazón se parase, sus lecturas cerebrales se volvían increíblemente erráticas. Y sin embargo, aún empataban un cierto patrón. Era algo que nunca habían visto. Esas lecturas eran como las de alguien teniendo la peor pesadilla de su vida. Sus rostros permanecían perfectamente calmados junto con sus cuerpos, pero no lo estaban. Pero uno de los sujetos de prueba sobrevivió. Parecía un hombre muy resistente. Él tenía las lecturas cerebrales iguales a las de los otros, pero su corazón no se detuvo. En lugar de eso, se despertó con un grito y se revolvió violentamente. Los científicos corrieron hacia él y le preguntaron qué había pasado por su cabeza. Él dijo que fue la cosa más terrorífica que alguien pudiera ver. Él dijo que era la razón por la cual las personas morían mientras dormían. Dijo que morir al dormir no era pacífico, que era la peor experiencia que pudieras tener. Y justo cuando estaba a punto de decirles todo, sus ojos giraron hacia adentro, hacia su cabeza, y se colapsó en su cama. Había muerto de agotamiento. Su corazón se colapsó completamente. Los científicos estaban desconcertados. El proyecto se detuvo ahí. Se negaron a poner a más personas a pasar por esta experiencia. Los resultados fueron guardados y el proyecto fue escondido de los ojos del mundo. Se perdió en los archivos del gobierno para que el público nunca lo viera. Pero uno de los científicos no estaba satisfecho con esto. Muchos años después, ese mismo científico tenía la misma edad en la que podía morir al dormir. Él recordó el proyecto de años atrás y decidió que hallaría lo que el viejo estuvo a punto de decirles. Pasó un buen tiempo preparando su viejo corazón para cualquier cosa que pudiese ver. Quería asegurarse de que sobreviviría a esto. Una noche se fue a dormir, como siempre, pero ese sueño fue diferente. Él estaba en total oscuridad, pero había una pequeña luz emanada de lo que parecía ser un cuarto de baño. Él parecía estar siendo atraído hacia ahí. No podía detenerse a sí mismo de caminar hacia ese lugar. Abrió la puerta. Había una pequeña luz parpadeante, un espejo un tanto sucio, un excusado roto y una bañera. El piso era muy frío. Había un lavabo. Se sintió forzado a lavarse la cara con agua. Parecía perfectamente normal. Él miró del lavabo al espejo y se vio a sí mismo. Se veía perfectamente normal. De igual manera, no había nada raro. Se secó la cara, volvió a abrir los ojos y vio su reflejo de nuevo. Pero ahora fue muy diferente. La persona del reflejo parecía ser él, pero estaba diferente. Era como si alguien lo hubiese sacado de su tumba alrededor de 6 meses después de su muerte. La figura estaba podrida, pero aún tenía alguna semejanza con él. El científico estaba paralizado del miedo.
pero no lo suficiente como para evitar llenar una increíble urgencia de acercarse al reflejo. Lentamente movió sus manos hacia el espejo, pero en lugar de tener su mano detenida por el cristal, siguió avanzando hacia la figura. Él regresó su mano con increíble asombro y terror. La figura comenzó a hablar, pero con una voz diferente a la del científico. Todos tienen su hora. Tú tuviste mucha suerte para sobrevivir hasta este momento, pero ya te ha llegado. Prepárate. La figura se movió hacia él. Él intentó buscar por todos los lados una salida, pero la puerta había desaparecido. Estaba atrapado en ese cuarto. Su miedo lo congeló como para hacer cualquier movimiento. De repente, la figura se abalanzó sobre él, gritando de una manera que no podrías imaginar. Y al momento en que hizo eso, contactó con él, y él se despertó. Se sentó violentamente, con la respiración muy agitada. El científico se dio cuenta inmediatamente de lo que había experimentado. Él rápidamente tomó un pedazo en blanco de papel sobre el escritorio. Había preparado esto con antelación, solo por si acaso. Escribió unas palabras tan rápido como pudo, pues sabía que su corazón estaba a punto de colapsar. El papel decía: muere antes de dormir. Luego lanzó el papel y el lápiz esperando morir, pero no ocurrió. Miró hacia la salida de su cuarto. Parado ahí estaba el hombre de la pesadilla. La figura le susurró: No pensabas que podrías escapar tan fácil, ¿o sí? Los ojos del científico se dilataron con miedo. Alcanzó a decir: ¿Qué eres? La figura se movió hacia un lado de la cama y susurró a su oído: Soy Dios. Y con esas palabras murió el científico. El científico era un hombre solitario. Toda su familia estaba muerta y no tenía más que un solo amigo. Nadie encontró el cuerpo por meses, pero un día su amigo fue a visitarlo y golpeó a la puerta sin respuesta. Luego de unos segundos, olió un hedor horrible desde dentro de la casa. Caminó por alrededor de la parte de atrás de su casa y miró por la ventana del cuarto. Dentro estaba oscuro, pero lo que pudo ver fue la figura podrida de su amigo, que había estado ahí, muerto por meses. La figura era casi idéntica a la de la pesadilla. Después de llamar a la policía, su cuerpo fue levantado. La causa de la muerte fue etiquetada como muerte por la edad. Pero entonces vieron el papel al lado de la cama. Fue puesto como una evidencia y hubo algunas historias en los periódicos locales. Y así todos siguieron pensando que morir de viejo era natural y que morir al dormir era el método más pacífico para irse. Qué equivocados están.